Antonio de la Torre, lector de poesía. Esto parece ser muy osado y sin embargo creo que era la esencia de Antonio como maestro. Él era probablemente uno de los mejores lectores de poesía que yo he conocido. Pero seamos claros, ¿qué quiere decir esto? Si había algo a lo cual le huía Antonio de la Torre como de la peor enfermedad, era de la interpretología. Para él, el texto tenía un contenido y él nos enseñaba el valor poético de la palabra, pero también el valor histórico de la palabra, el valor referencial de la palabra. Y en ese sentido, Antonio se convertía en un maestro de la filología. Para él, enfrentarse a un poema, fuera un poema de Sor Juana, una de sus grandes especialidades, un poema de Góngora, Lope o Quevedo, o de autores menos conocidos como uno de los Argensola, o enfrentarse a un poema del Capitán Aldana, era descubrir un universo de referencias, descubrir el valor poético, como he dicho, que tiene la palabra. Pero por otra parte, él podía hacer esta lectura descodificadora, rica, iluminadora, por aquello que podíamos decir que era la sana erudición. La erudición que poseía Antonio de la Torre no era una erudición que matara el texto, era esa erudición que recibía la palabra y rejuvenecía. Eso era gracias a su inmensa cantidad de lecturas, a esos conocimientos que se habían asentado en su ser después de mucho tiempo. Antonio era un hombre informado. Yo recuerdo estar de viaje en España y me llegó un mensaje en el cual me decía: tráeme la edición de Las Soledades de Góngora que acaba de publicar Jams, el gran especialista, lo cual se convertiría después en una reflexión, reseña, artículo del diálogo entre dos maestros del gongorismo, Jam y Antonio. Pero por otra parte, podía leer la poesía por su conocimiento también de las fuentes documentales. Otra petición que me hizo Antonio, estando nuevamente en Madrid, fue: tráeme un par de documentos de la Biblioteca Nacional de España. Y me mandó una referencia que cuando yo lo pedí en la Biblioteca de Madrid, el receptor dijo: ojalá todos pidieran con tanta precisión, no sabe el trabajo que se ahorraría. Y esto es lo que convertía a Antonio de la Torre en el gran lector de poesía. Erudición, información, actualización y el poder rescatar el valor poético, histórico y referencial de la palabra. Y a final de cuentas, los textos poéticos, ¿qué otra cosa son sino palabras ordenadas, armadas, de acuerdo a una intención particular del poeta? Ahora, todo esto Antonio de la Torre lo hacía con la seguridad del hombre sabio, pero también con la modestia del hombre tímido. Y esta curiosa mezcla de sabiduría y timidez era la característica de Antonio de la Torre, que le permitía moverse como pez en el agua, en un salón de clases, en una revista, en la revisión de un artículo, en la reseña de un libro. Yo creo que en México le debemos a Antonio de la Torre el método de la filología, pero también muchos de sus alumnos el haber descubierto el inmenso placer del texto.
el inmenso placer de la poesía. Él nos enseñó cómo leerla. Gracias, maestro Latorre.